Buenas noches, Tabasco. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les doy la más cordial bienvenida a este primer debate de candidatos rumbo al Senado de la República en el estado de Tabasco. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de televisión tabasqueña por el canal 46.1 y de las frecuencias de Radio Corat en la ciudad de Villahermosa y a través de las plataformas digitales del INE. Aprovecho para agradecer a todos los medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático del cual todas y todos seremos testigos. Hoy es un día histórico para Tabasco. Es la primera vez que en la entidad se realiza un debate de candidatos al Senado, en donde podremos escuchar la presentación de las propuestas de cada uno de los aspirantes en este que ha sido nombrado el proceso electoral más grande y más complejo de la historia. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto este próximo domingo 2 de junio. Es por eso que me congratulo el día de hoy de presentar a los 5 candidatos que aspiran a representar a las tabasqueñas y tabasqueños en la máxima tribuna del país. Por la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagduc. Por el Partido Verde Ecologista de México, Miguel Armando Vélez Miericoncha. Por el Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Por el Partido Morena, Óscar Cantón Cetina. Me permito precisar que la invitación se extendió a todas y todos los candidatos al Senado de la República, por lo que la determinación de la participación de la primera o la segunda fórmula en este debate quedó a cargo de cada partido o coalición. Miren, los temas que se definieron para este debate son los siguientes: democracia, pluralismo y división de poderes; no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres; inseguridad y crimen organizado. Cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral convocó a las organizaciones de la sociedad civil para enviar propuestas de preguntas a los candidatos al Senado en torno a los temas acordados, las cuales presentaremos esta noche en cada intervención. Asimismo, el orden de la exposición de los candidatos se estableció mediante un sorteo celebrado 2 horas antes del inicio de este debate. Por tal motivo, en cada bloque de participación se observará un orden distinto para las intervenciones. A continuación, me permito exponerles a ustedes y al público que nos ve y escucha las reglas acordadas para este debate. Los candidatos contarán con un tiempo inicial de 1 minuto para realizar su presentación. Por cada tema se tendrán 3 rondas de participación, 3 minutos de exposición, 1,5 minutos de réplica y 1,5 minutos para contrarréplica. La exposición de los temas será detonada a partir de una pregunta que será igual para todos los candidatos. Asimismo, las rondas de réplica y contrarréplica estarán guiadas a partir de preguntas de seguimiento que serán extraídas de una urna. Para finalizar, se abrirá una ronda de 3 minutos en donde cada candidato tendrá la oportunidad de realizar el cierre de sus intervenciones y despedirse de este debate. Es indispensable que todos los candidatos respeten el tiempo establecido para su participación y para ello deberán apoyarse en la pantalla que se encuentra enfrente a ustedes y que les mostrará el tiempo que les queda para cada intervención. En caso de que rebasen el tiempo de exposición, se les cerrará el micrófono y se dará el uso de la voz al siguiente candidato. Es importante mencionar que el tiempo establecido para cada ronda no es acumulativo, por lo que en caso de no agotarlo, este se perderá. Antes de iniciar, los convoco a privilegiar el diálogo, el respeto entre los participantes y quiero dejar claro, no se podrá interrumpir la exposición de otro candidato. Candidatos, autoridades del Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, medios de comunicación
y público en general, comenzamos. En esta primera ronda, cada candidato contará con 1 minuto para realizar su presentación. Tiene el uso de la voz el candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante, candidato. Buenas noches. Saludo con afecto a la moderadora Marisol Mateos. Saludo también a los demás candidatos que nos acompañan el día de hoy de las diversas fuerzas políticas del estado de Tabasco. Aplaudo este ejercicio democrático inédito en el caso del Senado, que le permitirá a usted, familia, desde su hogar, escucharnos y vernos contrastando y confrontando ideas. Aunque me hubiese gustado incluir otros temas que son de mayor relevancia y de mayor interés para los ciudadanos, como es el caso del combate a la corrupción, desempleo, seguridad social, salud, agricultura, ganadería y pesca, entre muchos otros. Tabasco debe apaciguarse en todos los sentidos. Necesitamos recobrar la concordia, la tolerancia y sobre todo la civilidad política. Hoy me centraré en mis propuestas y agradezco a usted que nos dedique el tiempo y nos escuche desde su casa. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. A continuación es el turno del candidato del partido de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante, candidato. Buenas noches, Tabasco. Buenas noches, paisanas, paisanos. Gracias de verdad al INE por haber hecho esta convocatoria para que tuviéramos este debate en los que estamos anotados para el Senado de la República. Gracias también a TVT por su hospitalidad. Saludo a Marisol, profesional de la comunicación, con cariño y con respeto. Saludo a todos los participantes y a todos los asistentes en este set de mi querida TVT. Yo soy Óscar Cantón Cetina, orgullosísimo tabasqueño, choco diría yo, igualito que el pozol. Y yo les conozco, ustedes me conocen. Y voy a hablar simplemente de propuestas legislativas, pero también de qué significa la 4T. Esta plataforma político-ideológica que está cambiando a nuestro país y por supuesto a Tabasco. Muchísimas gracias, candidato. Terminó su tiempo. Es el turno del candidato Juan Carlos Ortiz Zelaya del Partido del Trabajo. Adelante. Hola, buenas noches, Marisol. Buenas noches, autoridades del INE. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Zelaya. Tengo 55 años, orgullosamente tabasqueño. Soy abogado de profesión con maestría en ciencias penales. Soy padre de una hermosa familia. Tengo 4 hijos, 2 niñas, 2 varones. Soy un líder sindical y gran parte de mi vida la he dedicado a la defensa de los trabajadores. Esta es la primera vez que participo en una candidatura. Al igual que tú, soy un ciudadano que está cansado de las malas prácticas de la política. Es por ello que decidí aceptar la invitación que me hizo el Partido del Trabajo. Hoy soy tu candidato al Senado por el PT y quiero llegar a la Cámara Alta para legislar para que puedas tener mejores condiciones de vida y a todos nos vaya mejor. En este debate me conocerás un poco mejor, escucharás mis propuestas y verás quién es quién, por qué tú tienes la decisión, o los mismos de siempre que han defraudado una y otra vez, o darle la oportunidad a una persona nueva. Muchísimas gracias. Es el turno del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagduc. Adelante. Muy buenas noches, apreciables tabasqueños, tabasqueñas. Saludo al auditorio, saludo a nuestra amiga moderadora, con ánimo de estar aquí en este debate, que sin duda alguna va a despegar muchas de las dudas que tenemos. Soy José Sabino Herrera Dagduc, médico veterinario zootecnista, padre de 4 hijos, Carolina, Sabine, Chavito y Walter, casado con Tirsa. Tengo una familia formada por más de 16 años. Estar aquí con ustedes el día de hoy es decirles que cuando hemos tenido la oportunidad que nos han conferido el voto, siempre lo hemos hecho de manera responsable, siempre hemos gobernado del lado de la gente y la gente nos recuerda con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Saben que Sabino Herrera siempre les ha cumplido, pero que sobre todo es una persona muy, pero muy cercana a la gente. Muchísimas gracias, candidato. Ahora es el turno, tiene el uso de la voz, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Armando Vélez Miericoncha. Adelante. Gracias, Marisol. Buenas noches a todos quienes nos acompañan hoy en el debate.
este primer debate al Senado de Tabasco. Soy Miguel Vélez, candidato a senador por el Partido Verde, contador público, esposo y papá de dos seres maravillosos, Juliana y Miguel, que aprovecho desde aquí para mandarles un saludo, los amo y les mando un beso. Al igual que tú, soy alguien preocupado por lo que pasa en el Estado, y desde el Senado de la República vamos a legislar por las mujeres, por los niños, por los adultos mayores. Gestionaremos recursos para poder construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Durante el desarrollo de este debate, te iré platicando cada una de estas propuestas, como la cual vamos a poder construir este segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, candidato. A continuación pasaremos a la siguiente ronda. Todos ustedes tendrán un tiempo de 3 minutos que ustedes podrán estar verificando en esta pantalla. Tendrán una pregunta base que tengo en estos momentos aquí en este sobre que abriremos delante de ustedes para conocer la pregunta base que será para desarrollar precisamente este primer tema. El tema se los expongo: democracia, pluralismo y división de poderes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión sobre la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos? ¿Y qué medidas tomaría para fortalecerla? Tiene el uso de la voz Juan Carlos Ortiz Zelaya, del Partido del Trabajo. Adelante. El tema está en los 3 minutos, ¿verdad? El tema de la democracia es fundamental para ver a nuestro país tal y como lo conocemos. México es un país libre y democrático, en el cual tenemos la libertad de decidir quiénes serán nuestros gobernantes. En este sentido, para mí es importante que exista la democracia y es importante recalcar que estoy en contra de la reelección. Por eso, una de mis propuestas es legislar para hacer una reforma constitucional a los artículos 59 y 115, fracción 1 y 116, fracción 2, y prohibir que alguien pueda reelegirse. Ya basta de políticos que te prometen en campaña y a medio periodo dejan tirado el cargo para buscar reelegirse. Ya basta de los mismos de siempre. Nuestra democracia es más grande que eso. Pluralismo. México es un país diverso y como tal es importante que todas las personas y grupos tengan representación y voz. Sin embargo, en México hay un tema muy importante que nadie quiere tocar: los partidos políticos. Este año el dinero público destinado a los partidos políticos asciende a más de 10,000 millones de pesos. Sin duda una cifra muy elevada que pudiera utilizarse en otros rubros como la salud, seguridad, educación, entre otros. Por ello, una de mis propuestas va encaminada a reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Haremos una reforma constitucional al artículo 41, fracción 1 y 2, para que el financiamiento público que reciban los partidos políticos sea reducido a la mitad de lo que hoy reciben. Con esta medida se busca que al reducirse el dinero público a los partidos políticos, ésta se distribuya de forma equitativa entre los partidos existentes, con la finalidad de que haya una equidad en la contienda electoral y los grupos minoritarios puedan competir en igualdad de condiciones en los grupos mayoritarios. Ya basta de quienes buscan enriquecerse a costa del dinero. Igualdad de las circunstancias para todas las personas siempre. La división de poderes en México no puede depositarse en un solo individuo y por ello en la Constitución está establecida la división de poderes como lo son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por ello, como tu próximo senador, me comprometo que esta separación de poderes seguirá vigente para garantizar la gobernabilidad del país. Sin embargo, propongo hacer una reforma constitucional para modificar los artículos 52, 53, 54 y 58 para eliminar los diputados y senadores plurinominales. La Cámara de Diputados se integrará por 300 diputados y no por 500. La Cámara de Senadores se conformará por 64 y no con 128 como ocurre ahora. Es cuanto. Gracias, candidato, por su exposición. A continuación, tiene el uso de la voz el candidato del partido de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante, tiene la pregunta en la pantalla, son 3 minutos. Con mucho gusto, Marisol. Por supuesto que queremos una división verdadera de poderes en México, de acuerdo a como lo marca la Constitución. Estamos hablando de que la Constitución marca poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Lamentablemente, en México
tenemos que son electos por un voto directo los diputados, los senadores, o sea, el legislativo, el presidente de la República, que es el ejecutivo, pero no los ministros de la Corte, no los miembros del Poder Judicial como los jueces y los magistrados. Eso es algo que tenemos que proponer y hacer en los próximos días, y por eso quiero ir al Senado de la República. Eso es una parte de lo que tiene que ver también con los órganos autónomos. Los órganos autónomos, y contestando la pregunta, tiene que ser órganos autónomos ceñidos a la Constitución. Resulta que ahora los órganos autónomos existentes son verdaderamente un despilfarro de recursos públicos y un obstáculo para una verdadera gestión administrativa a nivel federal y a nivel local. No hay por qué tener nosotros miedo a esos órganos autónomos. Hay órganos autónomos como la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha funcionado perfectamente, o también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, hay órganos autónomos, y lamento decir en esta casa de que el Instituto Nacional Electoral es uno de ellos que tenemos que revisar con mucha dedicación, con mucha fortaleza. En el movimiento que yo represento a través de Morena, en lo que es la Cuarta Transformación, estamos proponiendo, ya lo hizo nuestro paisano presidente, reformas constitucionales para fortalecer el Poder Judicial, pero para combatir la corrupción del Poder Judicial, para combatir que la justicia no sea solo para los poderosos o los que tienen dinero, sino que sea rápida, expedita y, por supuesto, apegada a la ley y apegada a la justicia. Vamos a hacer nosotros un nuevo Poder Judicial, que sean sus miembros elegidos por el pueblo en voto de la urna. Esto ocurre en otros países, es el caso de los Estados Unidos o muchos otros países. Resulta que ahora ese Poder Judicial está atrapado en una aristocracia elitista que solamente ha llevado tragedia y desgracia al pueblo de México. Vamos a hacer también que los órganos autónomos no se dupliquen en la administración pública federal. Vamos a defender con todo. Terminó su tiempo, candidato. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el candidato del Partido Verde Ecologista, Miguel Armando Vélez Mier y Concha. Adelante, candidato, 3 minutos. Gracias, Marisol. Ya basta de confundir a la ciudadanía. La división de poderes existe desde la Constitución y eso no se está tocando ni se tocará. Necesitamos fortalecer la participación ciudadana y es por eso que te quiero explicar en qué consiste este Plan C. Se ha escuchado mucho, se dice mucho, pero el Plan C va más allá de tener una mayoría calificada en el Senado de la República. El Plan C es tener la representación popular de lo que hoy la gente quiere, efectivamente, en el Senado de la República. Necesitamos devolverle el poder completo al pueblo. Necesitamos fortalecer la revocación de mandato. Como mi compañero Óscar Cantón Cetina decía, necesitamos igual ir a reformar muchos de estos órganos autónomos que no han servido más que para otra cuestión, que para dar empleo al amigo, al vecino, al compadre. Basta ya de estos órganos corruptos. Hay muchos órganos autónomos que sí han servido, pero muchos otros tantos que no, y necesitamos devolverle este poder al pueblo. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, candidato. Tiene el uso de la voz el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagdug. Les recuerdo, la pregunta está en la pantalla, 3 minutos. La democracia, universalmente hablando, es el derecho del pueblo. Nosotros lo hemos integrado como el instrumento para elegir a nuestros gobernantes. En México, después de tantas luchas históricas de los mexicanos y las mexicanas, sin duda alguna, como parte de la historia, la independencia, la ley de reforma, la revolución, hemos consolidado por tener instituciones ciudadanas e independientes del gobierno que sean árbitros confiables y que regulen quienes pueden ser
nuestros presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, asimismo senador, gobernador y presidente de la República. Hoy, lamentablemente, el gobierno que tenemos ha construido una ruta de retroceso y está empujando día a día que se pueda consolidar un autoritarismo dictatorial, simplemente queriendo desaparecer todo lo que se ha construido desde hace muchos años, muchas décadas, olvidando así que estas mismas instituciones fueron los que lo eligieron. Hablar de pluralismo es uno de los valores. Desde la democracia nos referimos a la variedad de ideas que son respetadas y no atropelladas, como el derecho a la libertad de expresión, a como tristemente hoy hay quienes se creen dueños de nuestra patria y nos quieren arrebatar el poder de elegir libremente a quienes queremos que nos gobiernen. Y no sea bajo amenaza que te van a quitar algún programa o apoyo social que están recibiendo si no votas por ellos. Aprovechando aquí para manifestar que los programas sociales deben de continuar y se deben de mejorar. En la división de poderes, la lucha histórica de México ha sido para poder consolidar poderes que se emanen del pueblo. Nuestra constitución política es un pacto político donde se establecen leyes. En ese ejercicio en el que México haya trascendido en la República Federal, que está constituida por 3 poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Este último es donde tu amigo Chavo Herrera quiere ser tu aliado, tu amigo en el Senado. Muchas gracias, candidato, por su exposición. En estos momentos tiene el uso de la voz el candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante. Muchas gracias. En Tabasco, la democracia enfrenta retos y desafíos. Retos y desafíos que ponen en entredicho la verdadera eficacia de esta. A pesar de que ha habido avances en materia de participación ciudadana, porque sí los ha habido, sigue habiendo profundas desigualdades en nuestro estado, una gran exclusión social, mucha más pobreza y mucha más violencia. La democracia enfrenta debilidades básicamente por la incapacidad del Estado para garantizar derechos humanos, para garantizar derechos universales que en muchos casos están plasmados en la Constitución. El derecho humano al agua, que ya es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Hace unos días estuve caminando en Villa Jalupa, Jalpa de Méndez, estuve caminando en Tenosique, caminando en Macuspana, como esta campaña intensa que estamos haciendo a ras de tierra. Pero resulta que en ninguno de estos lugares tenían agua potable. No es posible que, siendo un derecho humano, los ciudadanos se tengan que levantar a las 3, 4 de la mañana para abrir la llave, llenar un tanque de agua, una cubeta para hacer uso del vital líquido. El sistema de salud en nuestro estado está colapsado y es un derecho universal también que está en la Constitución. El que vayas al hospital y que tengas que llevar todo lo que necesitas para que te operen, el que necesites una palanca para que puedan operar a tu hija o a tu hijo en el hospital, el que los médicos no lleguen a los centros de salud 1 o 2 veces por semana, si van el martes y el jueves, seguramente te tendrás que enfermar esos 2 días. Esto tiene que cambiar. La corrupción desbordada y voraz de este gobierno debilita el sistema democrático y sobre todo la impunidad con la que se ha conducido este gobierno. El distribuidor vial de Avenida Universidad, una obra opaca en donde se ha reservado la información para los próximos 10 años, el que no haya un solo responsable en la cárcel de esta obra debilita el sistema democrático. Los programas sociales, tratar de utilizarlos con fines electoreros, el que vaya un representante a decirte que si no votas por el partido oficial, si no votas por Morena, te van a quitar los programas sociales, es una vil mentira. Nosotros queremos que se aumenten y que se mejoren los programas sociales, pero eso es un delito electoral y quien te diga eso amerita la cárcel. La ley Garrote y la imposición de delegados implementadas por Adán Augusto en este gobierno de Morena debilitan el sistema democrático. El que tú te puedas manifestar libremente está en la Constitución y aquí en Tabasco te pueden detener y te pueden llevar a la cárcel. Y la imposición de delegados
es quitarle la decisión a los ciudadanos de poder elegir libremente a sus autoridades. Eso se va a acabar con los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, candidato. Candidatos, en esta segunda ronda tendrán todos ustedes 1 minuto y medio para el desarrollo de una pregunta de seguimiento que será prácticamente lo mismo del tema democracia, pluralismo y división de poderes, pero habrá una pregunta, pero en esta ocasión extraeré una pregunta de esta urna. Hay pregunta A, pregunta B y pregunta C. En estos momentos, delante de todos ustedes, de los asistentes, voy a extraer la pregunta de seguimiento de este primer tema. La pregunta es la letra B y dice así: usted como senador, ¿qué planes implementaría para mejorar el acceso a la información pública, relevante y transparente? Esta es la pregunta para los 5 candidatos, 1 minuto y medio, y tiene el uso de la voz el candidato del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante, candidato. Primero que nada, es una pena que a este debate no vengamos a hacer propuestas a donde vamos. Vamos al Senado, donde se crean las cámaras, no venir a engañar a la gente con lo mismo y estarse quejando de las cosas. Debemos de buscar propuestas. En referente a lo del INAI, hay que fortalecerlo. Tenemos que buscar el acceso a la información completamente. Es un tema muy importante y yo exhorto, insisto, a los candidatos de la oposición que se conduzcan con la verdad y que por favor le digan a la ciudadanía lo que vamos al Senado. No vamos a estar reclamando las cosas. Tenemos que llegar a decir al Senado qué vamos a hacer, qué vamos a proponer, qué vamos a reformar, qué leyes vamos a buscar. Es increíble escuchar quejas y más quejas y no buscar las soluciones, no proponer las soluciones, que es lo que el pueblo de Tabasco quiere. Insisto, vamos a proponer una reforma, vamos a proponer una ley para fortalecer el INAI y pues la información sea fluida y para todos. Hay que fortalecer ese organismo. Más gracias, candidato. Es el turno del candidato de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante. Con mucho gusto, Marisol. Indiscutiblemente que la libertad de expresión y la libertad de información, ya garantizadas en la Constitución General de la República, son los instrumentos idóneos para fortalecer lo que es este derecho a la información pública relevante y transparente. Hay que entender que la democracia tiene como un fundamento de su fortaleza lo que es la transparencia de todo tipo de información. Solo se debe reservar una cuanta información relativa a seguridad o algunas cuestiones de tipo económico que tienen que darse permanentemente. Nosotros estamos seguros que continuaremos lo que la 4T ha hecho durante estos primeros 5 años de gobierno, que es garantizar esa información pública. Ahí está el caso de por ejemplo, una muestra de democracia, de participación en comunicación, como es la mañanera. Esa rendición de cuentas diariamente que hace el presidente paisano de todas las actividades del gobierno federal es una clara contundencia de que queremos informar de manera pública, de manera relevante y transparente a la ciudadanía. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno del candidato del Partido Verde Ecologista, Miguel Armando Vélez Miericoncha. Adelante. Gracias, Marisol. Miren, comentarles, desde luego que tenemos que fortalecer al INAI y a los institutos de transparencia locales, pero al fortalecerlos no nos estamos refiriendo a que los comisionados perciban ingresos exorbitantes, a como actualmente muchos institutos de transparencia así sucede. Necesitamos eficientar, hacer uso de las herramientas tecnológicas y permitir que esta información esté completamente al alcance de todos los ciudadanos de una manera didáctica y entendible completamente para todos. Gracias, Marisol.
Candidato, es el turno de José Sabino Herrera Dagdú, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante. Muchas gracias, Marisol. Sin duda alguna, un tema de vital importancia, puesto que el acceso a la información cada vez es más complicada. Tú le picas en los portales de transparencia, en los 3 órdenes de gobierno, y tristemente no encuentras nada. No está actualizada la información debido a que el sistema falló, me imagino. Pero derivado de ello, se ha hablado mucho del INAE. El INAE no debe desaparecer por ningún motivo. Al contrario, tenemos la obligación de fortalecerlo, porque es el órgano que nos rige, que nos cuida y transparenta cada peso y cada dinero que es presupuestado para las diferentes entidades. Pero sobre todo, necesitamos llegar a clarificar los famosos sobres que se otorgaron, los contratos directos. La vez que Tabasco, sus licitaciones fueron muy polémicas, quiénes y por qué las habían adquirido. Eso es un tema transnacional que sin duda alguna no puede pasar. Tenemos que ser más duros con el tema de transparencia. Es la única manera de poder aplicar el plan de corrupción para que la gente esté enterada 100% sus impuestos, en qué son pagados, en qué son gastados. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno del candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante. Gracias. Evidentemente tenemos que caminar hacia la transparencia. Es un derecho de todas las personas. En el caso de Tabasco, pues habrá que continuar digitalizando el gobierno, digitalizando los trámites que hacen los ciudadanos, quitarles trámites que son engorrosos, trámites que son largos y tediosos para ellos. Tabasco es de los lugares donde es más difícil abrir un negocio. Si nos comparamos con Yucatán o con otros estados del sureste, en Tabasco tardan más de 3 meses para tener todos los trámites que se requieren para abrir un negocio. También creo que es importante transparentar toda la obra pública. El que en Tabasco se pueda reservar una obra chafa, mal hecha, mal ejecutada como lo es el distribuidor vial, pues eso va en contra del sistema democrático en nuestro estado. Necesitamos combatir eso, la opacidad. Andrés Manuel ha dicho muchas veces que la obra pública y la vida pública debe ser cada vez más pública. Entonces, pues yo creo que aquí en Tabasco van en contra del sistema democrático y de lo que ha pedido el presidente de la República. Nosotros necesitamos transparentar esas obras y los ciudadanos conocer en qué se está gastando el dinero de los tabasqueños. Gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo a los candidatos que seguimos con el tema 1, democracia, pluralismo y división de poderes. Pero en este segundo bloque es el tiempo de la contrarréplica. Habrá una pregunta de seguimiento que también en estos momentos extraeré de esta urna delante de todos ustedes y conoceremos la pregunta de seguimiento de esta contrarréplica. Todos tendrán 1.5 minutos para desarrollarla. Es pregunta C. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con eliminar a los senadores y diputados federales de representación proporcional? Tiene 1.5 minutos el candidato Juan Carlos Ortiz Zelaya del Partido del Trabajo. Adelante. Claro, ya lo propusimos, de hecho, ya fue una propuesta que estamos haciendo, eliminar los plurinominales. También la cuestión de las reelecciones, ya no podemos permitir en México en ningún órgano las reelecciones. Ese tema me comprometo ante el pueblo de Tabasco, llevarlo, legislarlo, para efecto de que se acaben los candidatos y ese dinero público que quedará ahí, hacerlo en una forma hacia los partidos políticos y todos tengan igualdad de competencia. Ya basta de que unos partidos tengan más financiamiento que otro. Necesitamos ahorrar ese financiamiento que dejaría las cuestiones de las plurinominales. Yo estoy de acuerdo en eso, ya lo comenté, y obviamente que impulsaremos una reforma para llevarla a cabo en el Senado. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno del candidato de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante, candidato. Sí, Morena como movimiento nacional ya ha propuesto lo que es una reforma constitucional en materia electoral. Ya está inclusive en las mesas de trabajo, en las comisiones, para su debate, para su análisis. Por supuesto, ahí se contempla
eliminar senadores y diputados federales de representación proporcional. Se contempla que todos los representantes populares del Poder Legislativo sean elegidos en voto directo. Ya la democracia electoral en México ha madurado. Hay igualdad de oportunidades. Hay leyes que tutelan lo que son los derechos políticos de todos los ciudadanos y estamos de acuerdo. Quería nada más decirles a los que vienen a representar al PRIAN y a Movimiento Ciudadano que recuerden que este es un debate para el Senado de la República, que si quieren ser diputados locales, que planteen los problemas locales, pero me da la impresión que están muy desubicados, por eso están por perder su registro político, porque no le entiende la gente de qué hablan. Aquí se viene a ver las leyes del Congreso Federal. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno del candidato Miguel Armando Vélez Mier y Concha del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Marisol. Lo primero que haremos al llegar al Senado en materia de democracia y participación ciudadana es establecer un parlamento abierto. Completamente de acuerdo en que el número de legisladores tiene que ser reducido, no nada más el de senadores, sino también diputados federales y diputados locales, pero también necesitamos un instituto electoral y órganos electorales locales que no nos cuesten tanto. Necesitamos esos recursos para poder satisfacer las demandas de la población y que no se mantengan en estas clases privilegiadas. Gracias, Marisol. Gracias, candidato. Es el turno de José Sabino Herrera Dagduc de la coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante. Tiene que haber un equilibrio en las cámaras, tanto en las locales como en las federales. Si no, imagínense todos los atropellos que tuviéramos los mexicanos y las mexicanas. Estamos a un nivel de que Tabasco ya no aguanta más, está en terapia intensiva. Y si no nos unimos en un solo movimiento, más allá de los ideales políticos, pero sobre todo de sus preferencias, de sus ideales, de sus temas personales que han migrado de un partido a otro, ahora resulta que no se acuerdan de cuando vistieron otra camiseta. Pero bueno, espero que tengan memoria larga, porque es un debate de altura que las tabasqueñas y los tabasqueños están exigiendo resultado. Le pintaron un paraíso y hubo los 3 órdenes de gobierno para darle para adelante y no pudieron. Aquí en la Cámara de Diputados intentaron quitar una cantidad de diputados plurinominales y esa iniciativa que habían mandado el grupo de Morena fue echada para atrás. Definitivamente, para que este país siga avanzando a como lo hizo hace algunos años, ocupa que la Cámara haya, sin duda alguna, un balance, un equilibrio. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Claro que estoy a favor de eliminar senadores y diputados plurinominales, sin duda. Se ahorraría muchísimo dinero el erario, pero también creo que es importante recordar que Morena lo ha propuesto, pero sigue gozando, sigue utilizando estos espacios, ocupándolos. Tal es el caso del candidato a senador plurinominal por Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Va en primer lugar de la fórmula, su hermana es candidata por la primera minoría y aquí Óscar Cantón es candidato en la fórmula. Entonces, pues evidentemente dicen una cosa, pero es la doble moral, siguen utilizando estos espacios de representación. Todo esto debilita el sistema democrático en Tabasco. El abandono en el que dejó Adán Augusto a Tabasco, pues debilita el sistema democrático. El no cumplir con el borrón y cuenta nueva y la tarifa preferencial en Tabasco debilita también nuestro sistema democrático. Y quiero recordarles que una parte muy importante del senador, sí, es la creación de leyes, presentar puntos de acuerdo, iniciativas, pues conozco el proceso legislativo, pero la parte más importante de un senador es estar en Tabasco defendiendo a los tabasqueños en contra de estos malos gobiernos que hemos padecido. La peor pandemia
no fue la del 2020-2023. La peor pandemia fue la llegada de este gobierno a Tabasco, porque nos tiene de cabeza, tiene al pueblo de cabeza y le pusieron el pie en el cuello a los tabasqueños. Pronto esto cambiará. Muchísimas gracias, candidatos. A continuación les anuncio a todos, incluso al auditorio, que iniciaremos con el tema número 2. No discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Habrá una pregunta establecida que a continuación presentaré aquí, abriré en este sobre que les presento a todos ustedes. Abriremos y conoceremos la pregunta base de este segundo tema. No discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué políticas propondría para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación en todas sus formas, incluyendo la discriminación por motivos de género, orientación sexual, por ser persona indígena o vivir con algún tipo de discapacidad? En esta ronda, les recuerdo, tienen 3 minutos y tiene el uso de la voz el candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante. No discriminación, grupos vulnerables y violencia y la no violencia en contra de las mujeres. Temas de la mayor relevancia en el estado de Tabasco, en donde ajusto mi propuesta a 3 palabras: cumplir la ley. En Tabasco, la no discriminación, la protección a grupos vulnerables y la no violencia contra las mujeres son temas garantizados y protegidos por ley. Yo creo que es importante recordarlas. La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores en el estado de Tabasco, Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el estado de Tabasco y Ley para la Atención y Protección a personas con la condición de espectro autista del estado de Tabasco. Todas estas leyes, desde mi punto de vista, bien elaboradas, muchas de ellas contaron inclusive con un gran consenso social y en algunos casos se contempla un fondo especial para su correcta aplicación. ¿Qué propongo? Reformas y adiciones si es necesario, actualización de estas leyes, pero habrá que revisarlas porque muchas de ellas son de reciente creación, la difusión inmediata y la divulgación, no de esta administración, porque ya de esta administración no esperamos nada, pero sí de la siguiente administración, que todos los ciudadanos de Tabasco, que todos los tabasqueños y las tabasqueñas conozcan estas leyes que están creadas, que están bien hechas y que están aquí. La aplicación severa de las mismas, esto es lo más importante, la aplicación severa de estas leyes. La violencia contra las mujeres no debe tener cabida en Tabasco. Levantemos un escudo impenetrable para cada mujer, que defienda a cada mujer en cada rincón de Tabasco. Propongo también programas de prevención, atención y justicia inmediata para las mujeres, y que se sepa que quien se meta con las mujeres enfrentará al próximo senador por Tabasco. Y también quien se meta con las mujeres, pues se enfrentará todo el peso de la ley. Pero ahí están las leyes, nada más hay que cumplir con ellas. Urgente un Tabasco libre de violencia, que cada ciudadano brille con todo su potencial, sin importar su condición, sin importar su origen étnico. Eso es muy importante, que todos tengamos esa capacidad de convivir libremente en Tabasco. Propongo una campaña permanente de sensibilización y educación a temprana edad para erradicar la violencia en el noviazgo. Muchas gracias, candidato. Es el turno del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagduc. Adelante. Sin duda alguna, un tema de vital importancia que tenemos que llevarlo más allá de un debate, a la práctica diaria y obligar a todos los gobiernos de cualquier partido político a que tengan mano dura con el tema de las mujeres.
Hablar de las mujeres es hablar de respeto, de sinónimo de tranquilidad y de paz, porque tristemente en las estadísticas que se manejan a nivel nacional, cada vez ha venido en aumento, y eso es imperdonable en cualquier orden de gobierno. Mano dura para quien se meta con una mujer de México, no tan solo de Tabasco. Es imperdonable. Tenemos que recorrer todas las instancias, siempre en pro de ellas. Hablamos de un abandono, de una queja constante que uno recibe del maltrato que ellas tienen, pero tristemente callan por miedo, porque a veces no son escuchadas, y cuando ellas desean alzar la voz, el castigo es más severo. Los grupos vulnerables que tenemos aquí son los mismos que tenemos en todo el país, un abandono total en ellos. Tan solo en Tabasco hay cerca de 500,000 discapacitados. Ellos sufren el día a día la discriminación, el maltrato, que el transporte no los llevó, que el doctor no los atendió, y que pues sin duda alguna ellos buscan el refugio y el apoyo en el gobierno, que es la parte que tiene que ocuparse de atenderlos, de protegerlos. Y si no encuentran ellos el apoyo, pues imagínense, vamos a estar legislando, pero las leyes, en vez de hacerlas, hay que fortalecerlas, darle seguimiento a las leyes que ya existen. Sabino Herrera es un aliado permanente desde sus inicios en su vida con las mujeres. Lo vamos a hacer en el Senado, la vamos a proteger, pero sobre todo, no discriminar a ningún tipo de persona por su apariencia, por sus destinos, por su origen, porque quien hace esa persona no merece tener ningún derecho como ciudadano. Hay que castigarlo firmemente. Hay leyes, hay autoridades, simple y sencillamente toca aplicar lo que ya existe y reforzarlo y cerrar filas. Como lo dije hace rato, más allá de un partido político, las mujeres merecen todo el respeto y prioridad de cada uno de los gobiernos que tengamos. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Óscar Cantón Cetina, del partido de Morena. Gracias, Marisol. La Cuarta Transformación tiene todo un andamiaje que fue puesto a consideración del electorado mexicano en el 2018. Por eso se ganó la presidencia de la República, por eso se ganó la mayoría del Congreso Federal y se ganaron muchas otras posiciones que merecían el voto público, el voto de la gente. ¿Y por qué? Porque precisamente la Cuarta Transformación es quien ha llevado adelante la verdadera defensa del pueblo en sus manifestaciones, donde la pobreza, donde la discriminación, donde la desigualdad, donde la ignorancia le pegan más al pueblo de México. Por eso se crearon los programas sociales, para poderle dar una pensión que se ha dado y que ahora llega alrededor de 6,000 pesos bimestrales, para los adultos mayores, pensión universal. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, está proponiendo que se le dé una pensión a las mujeres de 60 a 64 años, porque la actual parte de los 65 años, que vamos a plasmar en la Constitución para que así sea. También Javier May, que va a ser el próximo gobernador de Tabasco, está planteando que se le dé esa pensión a los hombres. Con esa coordinación, jugando en equipo, Morena y la Cuarta Transformación seguirá impulsando esa ayuda a las personas con discapacidad, para que por ley tengan una pensión, no importa la edad o no importa el padecimiento que tengan, siempre y cuando sea una discapacidad. Es una forma de evitar lo que es la desigualdad, lo que es la discriminación, actuando desde lo que es el Estado mexicano para fortalecer esas clases más débiles, más vulnerables. Y por supuesto,
La lucha de las mujeres la hemos dado nosotros en Morena, la hemos dado en la Cuarta Transformación. Tan es así que tenemos más de la mitad del gabinete presidencial de mujeres. Tenemos el mayor número de gobernadoras, de 8 que hay en el país, 7 son de Morena. Tenemos también 103 diputadas federales. Tenemos muchas mujeres representativas en todos los órdenes, pero sobre todo vamos a tener a la próxima presidenta de México con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, se le terminó su tiempo. En estos momentos es el turno del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante, candidato. Vuelvo a lo mismo, vamos al Senado a legislar, por favor, llevemos propuestas claras. Miren, sin duda México tiene una deuda histórica con los grupos vulnerables y con nuestras mujeres. Como abogado de profesión, mi trabajo a lo largo de mi vida ha sido defender las causas de diversos grupos vulnerables. Por ello conozco muy bien la forma de cómo defenderlos, y la más importante sin duda es con la ley. Actualmente en México existe la ley de amparo, que es reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley da vida al juicio de amparo, que está creado para proteger al ciudadano indefenso en contra de actos violatorios de derechos humanos por las diversas autoridades. Dentro del juicio de amparo existe una figura jurídica que se llama suspensión de plano, la cual el juez de distrito debe conceder de forma casi inmediata cuando el ciudadano está sufriendo violaciones graves a sus derechos humanos, como lo son los establecidos en el artículo 22 constitucional, es decir, pena de muerte, mutilación, tortura, tormento, incomunicación, entre otros. En ese sentido, mi propuesta es muy específica y contundente. Reformar el artículo 22 constitucional para prohibir en México la discriminación en contra de los grupos vulnerables y la violencia en contra de las mujeres. Incluyendo esto en la Constitución, garantizamos que los grupos vulnerables y las mujeres puedan acceder a una suspensión de plano y un juez federal en menos de 24 horas ordene suspender esos actos de violación y discriminación. Y esto no solamente estaría enfocado en autoridades que violen sus derechos humanos, sino también entre particulares que así lo hagan, ya que el juicio de amparo también puede ser promovido en contra de particulares. Con esta medida garantizamos un acceso a la justicia pronta y expedita para los grupos vulnerables que sean discriminados y las mujeres que sufran algún tipo de violencia. Nunca más quedará impune quien se atreva a tocar a una mujer. Justicia pronta y expedita. A eso vamos al Senado. Vota por el PT. Muchas gracias, candidato. Es el turno del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Armando Vélez Mier y Concha. Adelante. Gracias, Marisol. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de diversos tipos de discriminación, por raza, por sexo, por clase social e inclusive por algún tipo de discapacidad. Por eso, desde el Senado de la República, impulsaremos una ley de igualdad de género salarial. Porque miren, hoy un hombre y una mujer no ganan lo mismo por trabajo igual. Hoy un hombre en promedio gana 100 pesos por ese trabajo y una mujer 80 pesos por el mismo trabajo desempeñado. Entonces, con esta ley lo que buscamos es que exista esta igualdad salarial. Vamos a elevar a nivel constitucional las fiscalías especializadas para la mujer. Todavía es increíble que aún con la escalada de violencia en contra de la mujer, hay estados que no tengan fiscalías especializadas. Vamos también a fortalecer un grupo que a veces es discriminado, como es el de los jóvenes. Vamos por un seguro de desempleo para jóvenes, que permita que estos jóvenes durante cierto lapso de tiempo puedan tener un sustento de comida, de transporte, para ir en búsqueda de estos empleos, de estas oportunidades que hay allá afuera en el mercado, pero que desafortunadamente muchos de ellos no tienen el cómo poder trasladarse para ir en búsqueda de estas. Y para este grupo vulnerable de discapacitados, vamos a generar alianzas estratégicas con las empresas para que ellos puedan tener empleos dignos y bien remunerados. Y a estas empresas que estén a favor de estas alianzas,
les vamos a generar incentivos fiscales e inclusive remuneraciones económicas. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. A continuación, les recuerdo que estamos en el tema número 2, que es no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. En este momento nosotros vamos a dar seguimiento a una pregunta precisamente para continuar con este tema. Será al azar, la sacaremos de esta urna, lo haremos delante de todos ustedes, del auditorio, y es una pregunta de seguimiento de este tema. La pregunta es A. ¿Qué medidas legislativas implementaría para disminuir la violencia en contra de las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público? Los candidatos tienen 1 minuto y medio para contestar esta pregunta. Iniciamos con el partido Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante. Todo el apoyo desde el Senado, todas las iniciativas, todos los exhortos, todos los puntos de acuerdo que se puedan presentar para proteger a las mujeres, para que ninguna mujer sufra violencia en el estado de Tabasco. Pero esa es una parte muy importante. Pero la otra parte importante que espera la ciudadanía de nosotros es qué vamos a hacer en Tabasco, cómo vamos a apoyar a los ciudadanos que están vulnerables y que muchas veces desconfían de este gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer son campañas de concientización en el transporte público, campañas de sensibilización y educación en las secundarias, en las prepas, con los jóvenes. Si nosotros inculcamos esos valores y ese respeto desde temprana edad, pues seguramente van a ser ciudadanos de bien. Prevención también de la violencia en el noviazgo. Es muy importante que se hable, que haya talleres con los jóvenes, porque si ellos empiezan a normalizar estas conductas, bueno, pues el día de mañana va a ser un noviazgo muy violento. Rutas seguras para mujeres en el estado de Tabasco. Un senador puede organizar charlas, puede organizar reuniones con los empresarios, dueños de transportes, con el gobierno inclusive, para establecer una ruta segura para las mujeres con ciertos horarios, obviamente para que ellas se trasladen de sus casas a su lugar de trabajo y se sientan seguras con un transporte exclusivo de mujeres, entre otras cosas que vamos a implementar. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora tiene el uso de la voz el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagduc. Adelante, candidato. Un tema bastante largo que hay que analizar a profundidad, pero atacarlo desde la raíz. Se empieza por la casa. Tristemente, cuando empieza el maltrato a tus hijos, a tu esposa, muchos hogares abandonados, mujeres solas y embarazadas a temprana edad, que han sido humilladas por su propio esposo o pareja cónyuge. Si no tenemos una educación desde casa, por mucho que queramos legislar, nosotros nos va a costar agarrar la fibra que debe trabajar a favor de la sociedad. Yo, en un solo movimiento, invito a todos los partidos políticos que sea prioridad siempre proteger el bienestar de las mujeres. Hay un tema coyuntural. Los DIF municipales y estatales han dejado de atender a la población. Es algo que normalmente era un refugio para muchas de ellas y que hoy en la actualidad ya no encuentran ese apoyo. Si no hacemos algo desde el gobierno, a pesar de que se digan de que se ha corregido muchas cuestiones, creo que en tema de maltrato a la mujer sigue adelante y las notas las tenemos día con día en algunas de las redes sociales que aún publican. Muchas gracias, candidato. Es el turno del partido Morena. Óscar Cantón Cetina. Adelante, candidato. Claudia Sheinbaum propuso a la ciudadanía un programa muy específico, República de y para las mujeres. ¿De qué se trata esto? De implementar en la Constitución General de la República el derecho a que las mujeres tengan una igualdad sustantiva. Significa que la igualdad tiene que ser laboral, salarial, que tiene que ser
una igualdad en donde la mujer sea vista como un ser humano indispensable para la configuración de familia y de sociedad. Y yo diría como pieza vital. Claudia Sheinbaum es una mujer. Será la primer mujer presidenta de la República en 200 años de nuestra historia independiente de México. Morena va así a la vanguardia y de acuerdo con las encuestas, yo no tengo ninguna duda que despachará en Palacio Nacional. Por lo tanto, estos programas que ella hizo a nivel de Ciudad de México como jefa de gobierno, en donde se erradicó la violencia en mucho hacia las mujeres, está garantizado. Muchas gracias, candidato. Tiene el uso de la voz el candidato del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante. Como ya lo mencionamos, la clave para lograr contundentemente esa detención hacia la violencia de las mujeres en todas sus formas es reformar el artículo 22 constitucional. Ahora bien, como somos el Plan C, de igual forma me comprometo a votar a favor de las reformas constitucionales que nuestro presidente y en lo que respecta a grupos vulnerables como son que la pensión universal de los adultos mayores también se incluya en las personas con discapacidad y tengan un aumento año con mayor al de inflación. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos en todos los niveles de escolaridad. Que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de México sean reconocidos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de forma preferente y consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida y dotarlos en presencia jurídica. A eso llegaremos al Senado. Nunca más ningún grupo vulnerable ni ninguna violencia contra la mujer estará desprotegido. Todo el apoyo para ellos. Candidato, es el turno del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Armando Vélez Miericoncha. Adelante, candidato. Gracias. Como bien dice la pregunta que nos has hecho, Marisol, en el sentido de qué medidas legislativas implementaría, que se refiere a la implementación de leyes, que estoy seguro que con el voto de ustedes seré senador de Tabasco. Les repito, tenemos que tener esta igualdad salarial, por eso vamos por esta ley de igualdad salarial, en que la mujer pueda ser mejor remunerada. Vamos a elevar a nivel constitucional las fiscalías especializadas para la mujer. Y Óscar, amigo, coincido contigo, vamos a tener a la primera mujer presidenta en la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, en esta ronda, nuevamente, seleccionaremos una pregunta, A, B y C. Será al azar. Esta es una pregunta de seguimiento del tema que estamos presentando en estos momentos. La pregunta C, que haremos en este momento a los 5 candidatos y será de contrarréplica y es de seguimiento, es: una vez incorporada al texto constitucional la paridad de género, ¿qué pendientes legislativos advierten el camino hacia la igualdad sustantiva? Esta es la pregunta, tienen 1 minuto y medio para el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Iniciamos con el candidato nuevamente en estos momentos, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Adelante, candidato. Bueno, gracias. La paridad de género es una realidad ya en todos los ámbitos de gobierno y celebro que así sea, porque pues es el avance de las mujeres, es el empoderamiento de las mujeres y hoy participan en todos los ámbitos de gobierno. Yo formo parte de la legislatura de mayor paridad en la historia de México. Entonces eso es un gran avance que tenemos todos que celebrar, tenemos que ir hacia adelante, no para atrás. Y en el caso de las mujeres, para poder, hay que seguir empoderándolas. Creo que es fundamental que hagamos estas ferias de empoderamiento en el estado de Tabasco. Como senador es muy fácil organizarlas, traer a mujeres que han tenido éxito en su vida, compartir estas experiencias para motivar
a más mujeres tabasqueñas a que salgan adelante. El apoyo a pequeñas empresarias a través de créditos, exhortar al gobierno a que siga otorgando este tipo de créditos para que las mujeres puedan salir adelante en el estado de Tabasco. La mujer tiene espíritu emprendedor, es la que cuida el dinero en la casa, es la que saca adelante a los hijos. Entonces, yo creo que ahí hay grandes ejemplos. La línea naranja, también un exhorto al gobierno en su momento para que establezca una línea exclusivamente para mujeres, para que quien sufra violencia intrafamiliar o algún tipo de violencia pueda comunicarse a esta línea y tenga respuesta inmediata por parte. Terminó su tiempo, candidato. Es el turno de la coalición Fuerza y Corazón por México, José Sabino Herrera Dagduc. Adelante, candidato. Muy de acuerdo que la pensión de adulto mayor deba de bajar a los 60 años, pero no tan solo de las mujeres, sino también de los hombres. Merecen igualdad de trato, puesto que nos ha tocado muchas veces ver a muchos hombres, muchos ancianitos que están enfermos y que están abandonados y no tienen ningún sustento. Por eso propongo, me apego a mi candidata Xóchitl Gálvez de apoyar esa iniciativa. Este gobierno ha hablado mucho de empoderar y ayudar a las mujeres, pero la población de 28 años a 64 años no fue apoyada. No hubo ningún apoyo para la vivienda, no hubo apoyo para que ellas pudieran crear talleres o fortalecer sus ventas y sus negocios. Se habló tanto, pero hasta el día de hoy el sentir del pueblo es que las mujeres en este gobierno no fueron apoyadas en esa edad. De igual manera, el tema de la discapacidad no debe tener vencimiento. ¿Por qué? Porque le pusieron una edad y una discapacidad es para toda la vida, tristemente, y más cuando llegan a la tercera edad. Las medicinas deben ser en tiempo y en forma y gratuitas. Nosotros haremos lo propio con la alianza para construir un mejor México y un mejor estado aquí en Tabasco. Muchas gracias, candidato. Es el turno del candidato de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante, candidato, minuto y medio. Al ya estar en el texto constitucional lo que es la iniciativa de Claudia Sheinbaum, de que haya una igualdad sustantiva de la mujer, tendremos que reformar, por supuesto, infinidad de leyes secundarias que tienen que ver, desde hace rato, en la cuestión del ingreso económico, del cuidado de los hijos, del acceso a la salud y de muchos otros temas en donde se va reflejando lo que es ese amplísimo concepto de la igualdad sustantiva. Hay que recordar aquí que, por ejemplo, Javier May ya propuso y se comprometió a construir 20,000 viviendas durante el sexenio y dijo que la mayoría van a estar a nombre de las mujeres. Claudia Sheinbaum, que afirmó que aportará el gobierno federal otras 20,000 viviendas, también escrituradas a nombre de las mujeres. Esto sí es un hecho evidente, real, de ese empoderamiento de las mujeres, pero es de reconocer el papel que están jugando, porque en muchos casos ya son jefas de familia. Ellas ya ven totalmente por lo que es el cuidado y lo que es la atención de los hijos. Hay que hacer que el feminicidio sea verdaderamente un delito grave y muchas otras medidas que haremos. Muchas gracias, candidato. Es el turno del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante, candidato. De hecho nosotros... ¿No se escucha? Ya, de hecho, escucha, nosotros adelante. en el PT somos el único partido que utilizamos en los espectaculares con la fórmula mujer. Debemos legislar como con este debate. Es una pena que de hecho solamente hayamos hombres. Estuvimos a punto de darle el espacio a la fórmula de mujer. Es un tema que debemos llevar al Senado, de legislarlo, porque debemos darle más igualdad y más oportunidad a las mujeres. Nosotros en el PT somos el único partido que postulamos más mujeres y de hecho jóvenes. Entonces, si es un tema pendiente con ellas, es un tema que me comprometo a llevar al Senado, es un tema que lo vamos a lograr. Esa igualdad tiene que ser más, como insisto, este debate es una pena que nada más estemos hombres,
pero hay que legislar para eso. En el PT estamos listos para eso. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Miguel Armando Vélez Miericoncha, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias, Marisol. Mira, sin lugar a dudas, el gran pendiente que existe hoy para poder fortalecer esto que ya está a nivel constitucional de la paridad de género es el establecimiento de políticas públicas que establezcan desde manera educativa, desde el ámbito del hogar, desde el ámbito de lo colectivo en las comunidades, el respeto y el derecho que tienen todas las mujeres. Pero también hacerle ver a los hombres este nuevo concepto de masculinidad en el de que también nosotros los hombres somos completamente responsables y que nos permitan las mujeres vernos como aliados y no como adversarios. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación hemos llegado a la siguiente ronda con el tema número 3, que es inseguridad y crimen organizado. Este es nuestro último tema. Así que vamos nuevamente a abrir de este sobre la pregunta base para el desarrollo de este tema, en donde cada uno de los candidatos tienen 3 minutos. A continuación, ante todos ustedes, abriré este sobre que me acaba de ser entregado. Conoceremos esa pregunta base. Es la misma para todos. Tema inseguridad y crimen organizado, y la pregunta base para el desarrollo de 3 minutos es: ¿qué reformas legislativas propondrían en materia de seguridad? Y en este momento iniciamos con el candidato Juan Carlos Ortiz Zelaya, del Partido del Trabajo. Adelante. El tema de inseguridad es sin duda de lo que más preocupa a los mexicanos y debe haber acciones muy concretas para garantizar la seguridad de todos. Recordemos que este es un problema que ha transcurrido de sexenio en sexenio y una herencia de los gobiernos del PRI y el PAN, desde la llamada guerra contra el narcotráfico que impulsó el espurio Felipe Calderón, pasando por el gobierno fallido de Peña Nieto, que dejó este país inmenso en una ola de muertes y violencia. En ese entonces, García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, se encargó de crear un narcogobierno y hoy se encuentra condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. La actual administración federal ha implementado la estrategia de atender las causas que originan la violencia, y la clave está en la atención a los jóvenes, a la población más vulnerable y a los marginados. Con esta estrategia se busca reducir las causas de la violencia. En este sexenio se creó la Guardia Nacional, para lo cual se han construido alrededor de 250 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno. Y se han reclutado a más de 125,000 elementos en 19 entidades federativas de la República, y hoy hay más personal de la Guardia Nacional que de policías estatales. Actualmente contamos con alrededor de 6,300 elementos federales en operación en el Estado y 9,400 policías estatales y municipales, de los cuales casi 8,000 son operativos, que trabajan en coordinación para devolver la paz y seguridad del Estado. Por ello, para fortalecer a la Guardia Nacional, propondré una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, al ser una institución profesional, disciplina y leal al pueblo de México. Con esta propuesta se garantiza que la Guardia Nacional, corporación creada para cumplir tareas de seguridad, lleve a cabo sus funciones en estricto respeto a los derechos humanos. Se trata de que la Guardia Nacional se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo no se corrompa. Esta medida garantiza una coordinación más efectiva y una respuesta más ágil ante las amenazas que enfrentamos como país. Por cierto, los candidatos opositores, ahí está la reforma del presidente, ahí está el plan C del presidente y no lo han votado. Entonces es incongruente que vengamos aquí a hablar de inseguridad como lo han hecho en repetidas ocasiones en diferentes medios, cuando no dan los órganos constitucionales para fortalecer la Guardia Nacional en el país. Es cuanto. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Movimiento Ciudadano. Tiene 3 minutos a partir de este momento. Adelante. Gracias. ¿Qué reformas legislativas? Todas las que sean necesarias para garantizar la paz
y la tranquilidad de los tabasqueños. Urge recuperar la paz en Tabasco. En una encuesta reciente que hizo el INEGI, en donde se estableció que Tabasco tiene alrededor de 700,000 hogares, se determinó que el 33%, es decir, más de 200,000 hogares, sufrieron algún tipo de delito en el estado de Tabasco. Ahora imagínense ustedes los que no se atrevieron a denunciar, pues son cifras alarmantes. En todos los casos, en materia de inseguridad, estamos muy por encima de la media nacional. El robo en la calle y el robo en transporte público ocupan el nada honroso primer lugar en Tabasco, seguido de extorsiones, lesiones, el robo a vehículo que se ha incrementado también de manera desmedida en Tabasco, el robo a casa habitación, entre muchos otros. Si usted piensa que esto es grave, escuche lo siguiente. En el caso de Tabasco, del total de los delitos denunciados, el Ministerio Público solamente ha iniciado una carpeta de investigación en el 6% de los casos, cuando la media nacional está por encima del 50%. ¿Por qué no denuncian los ciudadanos? Por miedo, por desconfianza a su gobierno, por miedo a la extorsión, por miedo a los trámites largos y engorrosos, porque no creen que vaya a haber una respuesta favorable. El 50% lo hace por miedo a extorsión, pero el otro 50% no denuncia por miedo al agresor, no denuncia porque considera que es un delito menor, quizá lo que le pasó, y también pues no denuncia porque no tiene pruebas contundentes, y muchas veces el gobierno pide estas pruebas contundentes para iniciar una investigación. La encuesta arroja también que el 60% de los ciudadanos argumentan que el principal problema hoy en Tabasco es la inseguridad que tenemos, seguido del desempleo, la corrupción, la pobreza, entre otros problemas. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Que las autoridades en Tabasco o son muy incompetentes, por no decir otra palabra, o son cómplices de los delincuentes. Este es el resultado de una estrategia fallida en materia de seguridad en el estado de Tabasco. Mi propuesta es simple: cumplir la ley, profesionalizar a los cuerpos policíacos, equiparlos y capacitarlos. No hay que ir a otros países, hay que voltear a ver a Yucatán. En Yucatán les dan crédito de Infonavit. El gobierno los defendió porque no les querían dar crédito, argumentando que era una actividad de alto riesgo, y el gobierno dijo: los que cuidan nuestras casas no pueden tener casa y hoy tienen crédito de Infonavit. Sus hijos, los hijos de los policías, tienen beca de primaria, secundaria y preparatoria, y en el caso de la universidad están en universidades privadas, les pagan el examen de admisión y les pagan también toda la... Se le terminó su tiempo, candidato. Vamos en estos momentos a escuchar al candidato de Morena, Óscar Cantón Cetina. Adelante. La Cuarta Transformación entiende la seguridad pública como uno de los principales problemas que tiene el pueblo, que tiene el país. Desde el primer momento así se entendió. Por eso se trató de combatir a través de muy diversos instrumentos jurídicos y también de muchas acciones de gobierno. Por ejemplo, la desaparición de la famosa Policía Federal, que fue un nido de corrupción y que, acuérdense ustedes, el secretario de Seguridad Pública estaba al mando de todo y ahora está preso allá en Nueva York. Esa fue una acción de un gobierno del PAN, y el PRIAN se ha sumado a todo eso. El gobierno de la República actual, la Cuarta Transformación, pues, ha pretendido profesionalizar y fortalecer los cuerpos que tengan que ver con la seguridad de los mexicanos. Por eso la creación de la Guardia Nacional. Pero da vergüenza ajena que se diga en el discurso una cosa y en la realidad se haga otra. Los diputados federales y los diputados y los senadores de la República, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, votaron en contra de que la Guardia Nacional tenga su adscripción en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué queríamos eso? ¿Por qué lo queremos todavía y es parte
del trabajo que tenemos que hacer en ese plan C, porque es un elemento al que tenemos que capacitar, al que tenemos que preparar y al que tenemos que dar los instrumentos para combatir el mal de toda la sociedad, la corrupción. Tenemos que dar también el entendimiento de que la seguridad pública tiene que ver con diversos factores. Por ejemplo, todo el flujo de armas que viene de la frontera con Estados Unidos. Es un mundo de armas como para armar varios ejércitos. También que el tráfico de drogas que va hacia Estados Unidos y que tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, utilizan a México como paso o como productor también. Tiene que ver con las relaciones internacionales y con la migración, pero la seguridad pública requiere el andamiaje legislativo que ya la Cuarta Transformación ha propuesto y está llevando a cabo, y vamos a terminar. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Miguel Armando Vélez Miericoncha, del Partido Verde Ecologista. Adelante, candidato. Gracias, Marisol. Mira, completamente de acuerdo con lo manifestado con el presidente de la República en torno a que hay que combatir las causas. Esta es una de las razones de los programas sociales, que pudiera existir en las zonas donde hay más pobres, donde existe todavía, desafortunadamente, esta pobreza extrema, que pudieran tener algún recurso que les diera un sustento y que se alejaran del crimen y de la delincuencia. Por eso es que estamos proponiendo este seguro de desempleo para jóvenes, para que los jóvenes no tengan que acudir a la delincuencia y poder encontrar allá una fuente de ingreso cuando el Estado se las puede garantizar. Otro tema que vamos a impulsar desde el Senado es el uso de tecnologías. Necesitamos tener leyes que permitan hacer el uso de ellas, pero sobre todo que las regulen. Y hay algo que a algunos les da mucho miedo, pero es el tema de la reforma al Poder Judicial. No es para desaparecer al Poder Judicial, necesitamos fortalecer al Poder Judicial para que éste pueda tener todos los elementos y la fortaleza necesaria para poder impartir una rendición de justicia real para todos los mexicanos. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno de José Sabino Herrera Dagduc, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante, candidato. Yo quisiera hacer precisión que si en qué estado de la República vivimos, basta ver las últimas horas, los últimos días, los terribles, fatal acontecimiento que hemos vivido en Tabasco. El asesinato a mujeres en este primer trimestre del 2024 vino a la alza y no podemos callarnos. Y no es echar culpas, pero sí hay responsables, sí hay quienes tienen que cuidar de los ciudadanos. Convencido estoy de que en los tiempos que vivimos es muy complicado, pero recientemente en el portal de la Fiscalía General del Estado hay una gráfica donde dicen los delitos que han venido a la alza: extorsión, abigeato, asesinatos múltiples. Ellos en el portal de la Fiscalía, no son datos inventados por nadie, y eso es preocupante. También lo tenemos por municipio, cómo han venido los homicidios dolosos día con día. Estoy de acuerdo y mi reconocimiento total a todos los mandos policíacos, pero teníamos una policía estatal y municipal que daba resultados. Desaparecieron a nivel federal el Fortaset y con ello le quitaron prestaciones, becas a sus hijos, apoyo a la vivienda, y su estímulo que le llegaba también fue retirado. No podemos exigir mejores resultados cuando están haciendo cosas adversas en contra de los que nos cuidaban en su momento. Bien es cierto, el sueldo de los policías ha sido un comentario muy hecho. Me sumo a la propuesta de Xóchitl Gálvez de que el policía que menos gane debe de ganar
20,000 pesos al mes. En materia de seguridad, ustedes lo ven, no hay prevención al delito y por ende el delito ha venido a la alza. ¿Para qué vamos a estar en el tema de legislar y legislar si tenemos leyes que son base de una sociedad? Hoy por hoy no hay detenidos, no hay gente que esté pagando culpa por los terribles acontecimientos que se ha vivido en todo el estado. Mi total apoyo para legislar a favor en materia de seguridad por Tabasco y por México. Muchas gracias, candidato. Les recuerdo que continuamos en este tema 3 de inseguridad y crimen organizado. Tendremos en estos momentos el momento de la réplica. Tendrá 1.5 minutos para el desarrollo de una pregunta que es de seguimiento. En este momento tengo una urna. Será esta pregunta al azar. Delante de todos vamos a revolverla. Sacaremos una, es la pregunta de seguimiento en este tema de inseguridad y crimen organizado. Tendrá 1.5 minutos y la pregunta es la A. ¿Cuál es su enfoque sobre la prevención del delito y la reinserción social de las personas que han estado involucradas en actividades criminales? Para iniciar esta ronda, el candidato del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante, candidato. Insisto, candidato Sabino, es muy lamentable que si ya has vivido en tiempo pasado una cuestión de inseguridad muy grave, sigamos diciendo, echándole la culpa al presidente, al gobierno en turno, cuando ahí están las reformas del presidente, de hecho, para aumentar los salarios a los policías, y ellos no se han encargado de autorizarla. Entonces, es increíble que ahorita vengamos y estemos diciendo cosas, una serie de barbaridades, cuando ahí están las reformas del presidente. Nada más que ahorita que salgan, le hablen a sus partidos y se autoricen, y con eso estamos del otro lado. Ahora bien, hay un tema muy importante. No olvidemos que tenemos al presidente más humanista en México. Él está atacando las causas sociales, lo que genera las violencias y obviamente a los delincuentes que se encuentran en las cárceles. Yo tengo un tema muy importante como es el tratar de reformar, porque no va a depender completamente de mí, el cuarto constitucional que habla del deporte. ¿Qué quiero lograr con esto? Crear deportistas en lugar de delincuentes. Hoy el día, en ese artículo, el deporte no es una obligación del Estado mexicano. Tenemos que reformar ese artículo para volverlo constitucional y obligatorio el deporte, y ya nunca más un deportista o compite o trabaja, o compite o estudia. Esas son las formas que podemos llegar en la 4T para volver y poder salvar al México de donde estamos. Terminó su tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Es el turno de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Movimiento Ciudadano. Adelante. Gracias. Los datos que he dado a conocer aquí son datos del INEGI, son datos de esta encuestadora, en donde argumenta que el 60% de los tabasqueños se sienten inseguros en Tabasco. Entonces, creo que es muy importante que la autoridad atienda este problema urgente. Tenemos un promedio de entre 10 y 15 ejecutados, lamentablemente, al día en Tabasco. Y ya decía yo que la autoridad o es muy incompetente o es cómplice, y hablaba yo del ejemplo de Yucatán, porque en Yucatán se pueden hacer, o los policías pueden hacer una verdadera carrera policíaca. Ya no hablemos del salario que reciben en Yucatán, que supera en 4 o 5 veces el salario de los policías en Tabasco. Hacia allá debemos de voltear a ver. Nuestro ejemplo debe de ser Yucatán. Hay que trabajar con los 3 órdenes de gobierno. Es muy importante que el municipio sea partícipe. Cada luminaria nueva es un delito menos. Hay que recuperar los espacios públicos, los parques, hay que rehabilitarlos. Esto es muy importante que se haga. También es importante fomentar el deporte en los jóvenes, rehabilitar las deportivas. Es mucho mejor que tengamos a los jóvenes ocupados practicando deporte a que estén en la calle. Pueden ser víctima del crimen organizado. Este es un trabajo que se tiene que hacer con los 3 órdenes de gobierno, en donde todos deben de participar, inclusive los ciudadanos. Becas para jóvenes, para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Óscar Cantón Cetina, del partido de Morena. Adelante. Morena, desde que llegó al gobierno en el 2018, con nuestro paisano presidente a la cabeza, ha establecido una verdadera
diagnosis sobre las causas de la delincuencia, de por qué nosotros entramos en una era de violencia y aparte de un mal manejo en los gobiernos de Calderón o de Peña Nieto, también estriba en hacer funcionar a las instituciones. Es importante aumentar el sueldo a los policías, su equipamiento, sus prestaciones sociales, sus posibilidades de que sus hijos tengan educación o que tengan una vivienda y su capacitación, por supuesto. Pero también hay que entender el entorno en que se da la seguridad pública. Por ejemplo, hay que revisar la actuación de las fiscalías. Las fiscalías están quedándole a deber a la sociedad. No integran correctamente lo que son las carpetas de investigación. También hay que ver lo podrido que está el Poder Judicial. Esos jueces que seguramente por alguna razón de mucho peso, de muchos pesos, dejan en libertad a delincuentes. Ahora están queriendo que la libertad, esa que le llaman oficiosa en la Constitución, quede prohibida. Hágame usted el favor. Hay que Terminó su tiempo, candidato. Es el turno en estos momentos de escuchar al Partido Verde Ecologista de México, al candidato Miguel Armando Vélez Mier y Concha. Adelante, candidato, lo escuchamos. Muchas gracias, Marisol. Mira, necesitamos entrar en este esquema que no es nuevo, que es el de la participación ciudadana, que las secretarías y las direcciones de seguridad pública en todo el país entren en esta dinámica de participación ciudadana y desde luego, como comentaba desde el inicio de la participación en este bloque, el combatir las causas es fundamental. Se requiere revisar el esquema de reinserción social, también para no tener cárceles saturadas. Esto no es ningún secreto. La demanda ha aumentado muchísimo de los espacios dentro de las cárceles y necesitamos definir cómo es el esquema de reinserción social que tenemos para que cuando quien ya cumplió su pena y se reincorpore a la sociedad, sí sea alguien completamente reincorporado a la sociedad y que pueda seguir siendo un ciudadano con todos sus derechos vigentes. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno de José Sabino Herrera Dagdug, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante, candidato. Tristemente, los abrazos y no balazos no funcionaron. La prevención del delito es la base fundamental de una familia, de una sociedad. Siempre le hemos apostado a ello y seguiremos haciéndolo desde la trinchera de la Cámara más alta que existe en México, que la Cámara de Senadores. Mi apoyo total en ese tema y el dinero que sea necesario, habrá que buscar los canales con los diputados federales que se ha invertido. Un joven que hace deporte, que va a los espacios públicos, que está estudiando, es un joven de bien. En ese sentido, no hay duda, porque además de ello, tenemos que tener en cuenta que si venimos aquí a tener temas personales o adquirirlos o alucinar a gente que no son, como los hermanos incómodos, que en vez de ver la realidad de lo que está pasando, que va más allá en materia de legislar, es la realidad que estamos viviendo en Tabasco. Yo, como padre de familia, estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mi familia que vive aquí en Tabasco, que vive en Huimanguillo. Mis hijos van solo con mi esposa a su escuela y por ellos tenemos que abrir los ojos, no más allá de palabrerías en un debate. Muchas gracias, candidato. Ahora a los 5 les comento que en esta segunda ronda es de contrarréplica. Tendrán 1.5 minutos también y nuevamente sacaré una pregunta de esta urna, que es una pregunta de seguimiento en el mismo tema de inseguridad y crimen organizado. Delante de todos ustedes saco la siguiente pregunta de este último tema. Y la pregunta es la C. ¿Cuál es su postura respecto a que el ejército realice tareas de seguridad pública? Iniciamos con el candidato del Partido del Trabajo, Juan Carlos Ortiz Zelaya. Adelante, candidato. Ya lo comenté, necesitamos
que la Guardia Nacional asuma un mando militar. El 99% de los mexicanos confiamos en las Fuerzas Armadas. Es una institución, de hecho el país del norte, la Marina, que también es parte de las fuerzas militares, es una de las fuerzas militares más confiables que tiene nuestro país. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que asuma un mando militar a la Guardia Nacional? Esa es la solución que tenemos para poder llegar. El presidente lo tiene propuesto. Los que están aquí se están quejando de tanta inseguridad, que es una cuestión que no hay que negarla, pues simple y sencillamente no la aprueban. Entonces estamos ante un problema que les convoco, les invito a los candidatos de la oposición que salgan, les hablen a sus partidos y vayan, promuevan una cuestión en el Congreso de la Unión de forma extraordinaria para efectos de aprobar esas propuestas. Ahí están. Necesitamos fortalecer la Guardia Nacional. Es una institución que debería estar comandada por un militar, ya sea del Ejército Mexicano o de la Marina. Es cuanto. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Yo creo que es importante fortalecer las policías estatales y policías municipales y que se coordinen, evidentemente, con el Ejército, con todos los cuerpos policíacos. Necesitamos unir fuerzas para sacar adelante a Tabasco de esta pesadilla en la que se encuentra. Hoy, más que nunca, el crimen organizado acecha a los tabasqueños. Yo no tengo memoria de un Tabasco tan inseguro como el que estamos viviendo hoy en día. Y repito, forzosamente habrá que trabajar los 3 órdenes de gobierno. El tema de rehabilitación de casetas. Hoy las casetas en el municipio y en el estado están enmontadas. Muchas veces son cuevas de delincuentes, ahí viven. Entonces se necesitan recuperar esos espacios públicos que son fundamentales. Si no hay seguridad en el estado de Tabasco, no va a haber inversión, no va a haber empresario que quiera invertir en el Tabasco. Va de la mano de toda y de todos los rubros económicos. Y es muy importante, repito, que volteemos a ver el caso de Yucatán. Aquí se trató de hacer un esfuerzo, en el caso de Gaviotas, un cuadrante de más de 40,000 personas, en donde, pues lamentablemente hoy en día hay alrededor de 3 patrullas con 8 policías. Eso no puede ser en una colonia popular tan grande como lo es Gaviotas. En Gaviotas por lo menos necesitas 22 patrullas, por lo menos para ir cumpliendo con los estándares normales que establecen, digamos, los expertos en estos temas. Entonces, trabajar con los 3 órdenes de gobierno es muy importante. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora del partido Morena, Óscar Cantón Cetina, Movimiento de Regeneración Nacional. Adelante. Por supuesto que el ejército debe participar en tareas de seguridad pública. Así está manifestado ya en la Constitución. ¿Y por qué? Por la necesidad de enfrentar esta ola de violencia y este crimen organizado que cada día está mejor preparado en términos de armamento o de instrumentos económicos y que no se tocan el corazón para llevar a cabo sus aviesos objetivos. Pero también hay que entender que sí tenemos que reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, porque por un lado se les ofende, por el otro lado se les convoca. Los estados del PRIAN son los que más elementos tienen de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los diputados federales, los senadores del PRIAN y del MC son los que se oponen a que se haga esa reforma constitucional para darle una total certidumbre jurídica a la Guardia Nacional, por ejemplo. Entonces tenemos que ser congruentes, tenemos que enfrentar de manera coordinada este tema de la seguridad pública con todos los instrumentos del Estado mexicano y con toda la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Muchísimas gracias, candidato. Ahora es el turno de escuchar a Miguel Armando Vélez Mier Concha, Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. Sin lugar a dudas, al entrar el gobierno de la Cuarta Transformación en 2018, se encontró con un estado fallido, con cuerpos policíacos muy disminuidos, muy mermados, y con un crimen
completamente desbordado y fue necesaria la creación de la Guardia Nacional. Desde luego, no es lo ideal que el ejército se dedique a las tareas de seguridad pública, pero ante lo desbordado que se encontraba el tema, pues se tuvo que crear esta Guardia Nacional. Y la creación es para que de manera transitoria, en lo que el ejército y la Guardia Nacional cuidan de nosotros, poder fortalecer estos cuerpos policíacos y desde luego habrá que conseguir muchos recursos desde el Senado de la República para fortalecer a los policías y a todas las direcciones de seguridad pública en los municipios e invertirles también muchísimo en capacitación. Muchas gracias, candidato. Ahora es el momento de escuchar a José Sabino Herrera Dagdug, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Adelante. Mi respeto, mi reconocimiento a las fuerzas federales. Bien es cierto, es sinónimo de seguridad y garantía, pero también es cierto que las policías estatales y municipales han hecho bien la tarea. La policía de Tabasco es de las peores pagadas en la República. Aunado a ello, cuando dijeron que iban a guardar a las fuerzas federales, no las guardaron. Y qué bien que estén afuera cuidando a la ciudadanía. Es parte de su compromiso con los mexicanos. Lo que no está bien es que los carguen bacheando carretera. Lo que no está bien que los agarren para ir a componer vías del tren que se destruyeron o se descarrilaron. No se merece un militar andar arreglando y bacheando los caminos. Se merecen respeto, y en esa investidura que este gobierno le ha dado y que los gobiernos que antecedieron también hicieron lo propio, tenemos que continuar con ellos. De igual manera, quiero decirles que en el tema de seguridad surgió un nuevo impuesto. Morena se comprometió a no hacerlo, pero lo hicieron. Y tristemente fue el cobro de piso. La mayor parte de la población que tiene establecimiento en Tabasco, hoy por hoy, pagan piso, y eso se lo debemos a este gobierno, que no había pasado esto en Tabasco antes. Lo veíamos en el norte de la República y en el Medio Oriente, pero ya está aquí, ya está en la casa. Muchas gracias, candidato. Les informo a los 5 que hemos llegado a la ronda final de este debate histórico de candidatos al Senado aquí en Tabasco. Todos tendrán 3 minutos para el desarrollo de su mensaje final para la audiencia del estado de Tabasco. Para iniciar esta ronda de mensaje final, iniciaremos con José Sabino Herrera Dagdug, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Tiene 3 minutos para su cierre, candidato. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, porque sin duda alguna los tabasqueños se merecen clarificar las ideas, las propuestas de cada uno de los que están contendiendo el día de hoy. ¿Quién es cada quien? ¿De qué partido vienen? ¿Cuántos partidos han tenido? Hay muchos multicolores, hasta el arco iris le queda poco de los partidos que han tenido. Hay que tener sentido de pertenencia y no remar hacia donde nos convenga. Sabino Herrera, con 22 años de militancia en el PRD, hoy llevo la alianza de Fuerza Corazón por México y lo voy a hacer defendiendo los ideales de los partidos que gobernaron en su momento y que lo hicieron cercano a la gente, que defendieron el seguro popular, que defendieron a los adultos mayores, que aprobaron iniciativas en pro de los mexicanos, no más allá de venir a hablar y decir del famoso PRIAN, cuando muchos de ellos fueron parte de esa historia. El partido político no es el malo, malos son quienes llegan a puestos no indicados, como la famosa ley de Dazo, que hoy en Tabasco es la que impera, que imponen a delegados, que imponen a candidatos. Tabasco no se merece que lo venga a gobernar alguien que no tenga sentido humanitario, que no tenga compromiso con este estado. Sabino Herrera, cuando ha estado sirviendo a la ciudadanía, lo ha hecho de manera personal, asistiendo desde Tabasco, asistiendo de manera en contacto directo, no por teléfono o de otras ciudades de la República. Vamos a hacer lo propio por Tabasco, vamos a dejar la palabrería que muchos políticos vienen a hacer o proponer. No queremos propuestas, queremos hecho. 6 años de abandono en los hospitales, 6 años de abandono en infraestructura carretera, 6 años de abandono en materia de seguridad.
hay que quitarse la venda y ver que el Morena, el 6 de 6, no funcionó. No funcionó. Los ideales de Andrés Manuel, quienes sí los conocemos, no quienes hoy en día se arriman por conveniencia propia, están aquí con nosotros, porque continuamos llevando el mensaje cercano a la gente vulnerable, los que menos tienen, los que más lo golpea la pobreza, los que más lo golpea la violencia. Vamos a trabajar de la mano con las tabasqueñas y los tabasqueños. Soy padre de familia, soy profesionista, soy político por convicción, porque me gusta aportarle a mi bello estado que es Tabasco, y lo quiero hacer desde el Senado, y estoy seguro que así va a ser, que este 2 de junio le vas a dar el voto de confianza a alguien que ha sido probado, pero que sobre todo ha dado resultados cuando ha estado gobernando con la gente. Saludo a todo el auditorio, bendiciones a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato, por haber escuchado su mensaje final. Es el turno de la voz de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Movimiento Ciudadano, con su mensaje final para la audiencia del estado de Tabasco. Adelante. Queridos paisanos, servir a Tabasco ha sido un privilegio que aprendí desde niño. Recorrer mi estado, el que ustedes me permitan recorrerlo de nueva cuenta, muchas más veces que cualquier otro candidato. El entrar en contacto con la gente, el ir a tocarle la puerta de su casa, el que me reciban, el tener charlas y platicar con profesionistas, con médicos, con maestros, con amas de casa, con madres solteras, con niños y con niñas, con personas de la tercera edad que se sienten orgullosos de sus hijos y de sus nietos, con diferentes integrantes de asociaciones religiosas del estado de Tabasco, con pescadores, con ganaderos, con todos los sectores. Ustedes sin duda me han enseñado algo, me han dado enseñanzas que en la universidad no hubiese adquirido. La calle, el campo y la convivencia con mis paisanos sin duda han sido la mejor escuela. Porque los problemas se resuelven en la calle con los ciudadanos. ¿Qué puede resolver un funcionario de este gobierno encerrado en 4 paredes en el aire acondicionado en un escritorio? La calle me enseñó lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir como Estado, como tabasqueños. Sé cómo legislar. Ustedes me hicieron diputado federal, ustedes me hicieron presidente municipal de Centro, ustedes me están preparando para ser senador y ustedes me van a decir, porque estoy listo para seguir sirviendo a Tabasco, vamos a estar desde la trinchera que se requiera. Tenemos mucho que reponer. Este sexenio, por desgracia, fue perdido para nuestro estado. Nos gobernaron con ocurrencias, con ineptitudes, con frivolidades. Y lo más triste y lo más lamentable, Tabasco fue la caja chica de un secretario de Gobernación que quiso ser presidente por perseguir intereses personales. Lamentable. Nos ofrecieron mejores y más carreteras, nos ofrecieron mejores hospitales, nos ofrecieron cero corrupción, nos ofrecieron mayor seguridad para todos los tabasqueños. Agradezco mucho su paciencia y que me hayan permitido entrar a sus casas a través de este debate. Ustedes ya me conocen, saben quién soy y de dónde vengo. Quiero pedirles su apoyo para Inés de la Fuente, una mujer extraordinaria que está luchando por sacar adelante a Tabasco. Para el doctor Fernando Mayans, candidato en el centro, médico, como le dicen en las calles, el más preparado para ocupar ese cargo. Y para todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. Lo bueno es lo nuevo. ¡Arráncate, Tabasco! Muchísimas gracias, candidato, por su mensaje final. A continuación escucharemos a Juan Carlos Ortiz Zelaya, del Partido del Trabajo, con su mensaje. Adelante. En este debate fueron testigos de quién es quién está más preparado y quién simplemente está improvisando, quién tiene las mejores propuestas y quién está intentando engañar a los tabasqueños, quién es más de lo mismo y quién representa un cambio para Tabasco. Como les comenté al inicio, aquí tienen una opción distinta, una persona preparada que conoce las leyes y que sabe a qué llegará a la Cámara de Senadores.
Estoy respaldado por un partido político que forma parte de la Cuarta Transformación, el verdadero partido de izquierda, el que ha postulado 3 veces al presidente a la presidencia de la República, a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, el que siempre ha estado ahí cuando le arrebataron esos triunfos y cuando nadie creía. El PT siempre estuvo ahí. Hoy estamos respaldando a la doctora Claudia Sheinbaum para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos juntos por el plan C de la 4T. ¿Y qué es el plan C? Pues es votar por el PT, es votar por Zelaya, es votar por la 4T. Necesitamos tener mayoría calificada en las 2 cámaras para aprobar las iniciativas de nuestro presidente, que se encuentran congeladas hoy en día por culpa de la oposición y de los aquí presentes. Estas 20 iniciativas son para salvar al pueblo y que todos los mexicanos vayan mejor. Tabasco aportará 3 senadores en esta elección y 2 por mayoría y una que se conoce como primera minoría. Tabasco tiene que aportar los 3 senadores del proyecto de la Cuarta Transformación. Es por ello la importancia de votar por el PT para que aporte 2 senadores y esto no caigan en manos de la oposición, que se ha encargado de destruir este país y bloquear la transformación. Es por eso que te invito a que reflexiones tu voto, que valores al Partido del Trabajo, que pongas en una balanza lo que está en juego, porque de un lado es lo mismo de siempre y buscan tratar de engañarte una vez más, y por este lado tienes un partido de la 4T que tienes y me tienes a mí que si algo tengo es ser leal y nunca te defraudaré. Es por ello que te pido que este 2 de junio, 6 de 6 por el Partido del Trabajo. Así estarás votando por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el compañero Javier May, por tu servidor Juan Carlos Ortiz Zelaya, por los candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales. Sin duda, los mejores perfiles están en el PT. Muchas gracias, pueblo de Tabasco. Cuentan con Zelaya y con el Partido del Trabajo. Buenas noches. Muchísimas gracias, candidato. A continuación es el turno de Óscar Cantón Cetina, del partido Morena, en su mensaje final a las audiencias de Tabasco. La oposición ha querido minimizar y engañar acerca de las obras de la Cuarta Transformación. Pero vean nada más la calificación del pueblo de México hacia nuestro paisano presidente. El periódico Reforma le da 73% de aceptación. Y como senador de la República, porque no tengo duda que lo voy a hacer, porque sé que el pueblo ya tomó una decisión, ya dijo que va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y también lo demuestran las encuestas. Vean nada más lo que dicen todas las encuestas serias acerca de Claudia Sheinbaum. Aquí tienen a la próxima presidenta de México, una presidenta muy cercana a Tabasco, muy cercana porque conoce la historia de la Cuarta Transformación y de un luchador social como es nuestro presidente paisano. Pero la diferencia de 30 puntos, esa seguramente la vamos a ampliar. Vamos por más, porque vamos a componer todo lo que fue descompuesto por un grupo de ambiciosos del poder y que corrompieron todas las instituciones y saquearon a este país. Y en Tabasco, pues no canta mal las rancheras Javier May Rodríguez. Vean nada más, arrasa, va a ganar casi por 60 puntos de diferencia. Y ya esta decisión del pueblo de Tabasco ya está tomada. Como está tomada la decisión del pueblo de México. Como voy a ser senador de la República por el voto de los morenistas, de las tabasqueñas, de los tabasqueños, les voy a decir por qué quiero ser senador. Quiero ser senador para representar a Tabasco ante el Pacto Federal, ante la Federación y ayudar a Javier May a hacer las gestiones para un mejor Tabasco. Para que saquemos adelante las reformas constitucionales del presidente paisano que ha enviado al Congreso y que están allí, como bien dijo uno de mis compañeros, están congeladas por la falta de el voto opositor. Pero vamos a ganar la mayoría en el Congreso, la mayoría calificada, para llevarlas adelante. Vamos a garantizar, no tengan duda,
todos los programas sociales, todos, y los vamos a mejorar, los vamos a ampliar, vamos a aumentar esa ayuda social del Estado mexicano. Y claro, voy a defender a Tabasco en el Senado de la República, como siempre lo he hecho, siempre. Muchas gracias, candidato, en su mensaje final. Ahora es el turno de escuchar a Miguel Armando Vélez Miericoncha, del Partido Verde Ecologista, en su mensaje final para las audiencias. Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias a quienes tuvieron a bien el poder seguirnos hoy en esta transmisión, en este primer debate histórico. Como ustedes ya pudieron ver, las propuestas que traemos son las que la gente quiere. Y también pudieron constatar las no propuestas legislativas de algunos. Yo voy a ser tu senador y voy a llegar no por el cargo, sino por el compromiso con la Cuarta Transformación y el servicio. En 2018 y en 2021, algunos no los quiso el pueblo y en el 2024 tampoco los querrá. Yo no voy a dejar tirado el changarro a la mitad del camino. Yo no voy a ser un senador que no ha llegado ni al Senado y está pensando ya qué va a hacer en el 2030. Seré un senador de tiempo completo y voy a ser senador porque el pueblo ya lo decidió. Vota verde. Muchísimas gracias, candidato. Esta es ya la ronda final. Agradezco a los 5 candidatos por haber tenido la disponibilidad de haber venido a exponer todas sus propuestas y formar parte de este ejercicio democrático. En este ya un debate histórico organizado por el INE, el primero en Tabasco, forman parte ya de la historia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a nombre del Instituto Nacional Electoral y a través de la señal de televisión tabasqueña, agradecemos a todos ustedes que nos hayan permitido entrar a sus hogares esta noche en este debate histórico. Sin duda, todas estas propuestas que acabamos de escuchar de los 5 candidatos al Senado les va a ayudar a todos ustedes a poder emitir un voto razonado este próximo 2 de junio. Recuerden que la decisión es de ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias. Sabor y saber se conjugan en rincones de mi tierra. Para descubrir la cultura urbana y los gustos de su gente, acompáñanos en este viaje al pasado y a la gastronomía.